Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy José, esto es Entre Discos, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo una guía como las que ya les he enseñado de algunas otras bandas, de algunas otras discografías, sobre Led Zeppelin. Led Zeppelin es una de las bandas de rock más grandes del mundo, así que yo les voy a contar cuál ha sido mi experiencia en base a algunas diferentes ediciones sobre lo que he investigado y qué opino, si vale la pena comprar las nuevas ediciones, si no vale la pena. Así que sale la intro y empezamos con el video. Bien, empezamos entonces hablando un poquito de Led Zeppelin. Es una de mis bandas de rock favoritas en todo el mundo. Y desde que empecé a coleccionar, mucho antes de que salieran las nuevas remasterizaciones, traté de hacerme con la mayor cantidad de tanto vinilos como CDs posibles. Me encontré con algunas cosas muy interesantes. Por ejemplo, esta es una primera edición norteamericana de Led Zeppelin 1. Con el sello rojo, porque además hay algunas que tienen el sello celeste, y lógicamente con el sello de Atlantic. Este es un disco del año 69. La tapa no está en el mejor estado porque tiene ahí esto de aquí, que tiene una cinta y qué sé yo, y está un poco sucia, pero el disco está como nuevo. Aparentemente la persona que lo tuvo en un inicio lo cuidó muy bien. Esto suena muy bien. Okay, a pesar de ser un disco del 69, en donde los estándares de calidad y de tecnología no eran los mismos que hoy en día, esto está hecho 100% analógico, está bien prensado, está muy bien cuidado, y cuando aparece un ruido, yo le paso una limpieza con la máquina aquí atrás y suena excelentemente bien. Así que me hice algunas de las ediciones originales hace algún tiempo. Además, por supuesto, empecé a comprar los CDs y pude obtener estos de aquí. Aquí en América Latina, o por lo menos aquí en el Perú, porque no en toda América Latina es igual, pero aquí en el Perú, a nosotros nos tocan estos CDs de aquí, todos hechos en Argentina. Aparentemente Atlantic Records, digamos que hacía los discos, mandaba hacer por una cuestión regional en Argentina los CDs, y eso abastecía a varios países, entre ellos el Perú. Estas son las cajas, estas de plástico grueso. La verdad que sonaban bien, o sea, esto corresponde a los remasters que se hicieron en los años 90, me parece que en el 98, si no me equivoco, por ahí. Viene con el sello muy parecido a la galleta o a la etiqueta del vinilo de Atlantic. Y además, bueno, un pequeño booklet que tiene las letras de las canciones y qué sé yo. Es un CD correcto. Compré todos. Los fui comprando poco a poco cuando era un niño. Hasta que aparecieron estas maravillas de aquí. Acá lo tenemos. Ahí lo pueden ver. Este es un Houses of the Holy en la versión de las remasterizaciones que se hicieron el año 2016, debe haber sido, si no me equivoco, 2017. La información debe estar por aquí en algún lado, pero bueno, no la encuentro. 2010 y algo. Como podemos observar, este es un regalo, en realidad esto me lo regalaron, pero esto realmente a mí me emocionaba mucho. Primero porque guardaba, digamos que el arte original, el arte totalmente reproducido. Además está en un digipack, que siempre a mí me gusta mucho más que las versiones en cartón. Y algunas fotografías, y en este caso ya empezaron a salir las versiones deluxe. ¿Y qué traían las versiones deluxe? Usualmente traían, en el caso de los CDs, traen un CD o dos CDs extras. ¿Con qué? Con outtakes, diferentes mezclas. Y voy a ir a eso de los remasters que se hicieron ahora último y que son los que podemos conseguir tanto en CD como en vinilo. Debo decir que los vinilos de Led Zeppelin originales, acá tengo un Houses of the Holy también original, un prensaje un poquito más tardío, del 77, pero suena exactamente perfecto, debo decir, está en perfecto estado. Las ediciones originales de Led Zeppelin siempre sonaron muy bien. Dependía, lógico, como todo, siempre depende mucho del lugar en donde se prensaban. Hay que ver que en Estados Unidos habían
cientos o decenas, si se quiere, no estoy seguro si cientos, pero por lo menos habían decenas de empresas que se dedicaban a prensar discos en los años 70, 80 y hasta ahí nada más, porque los 90 ya son CDs. Pero habían cientos de empresas que se dedicaban a prensar. Algunas tenían mejor control de calidad que otras, algunas utilizaban mejores materiales y no siempre los discos eran tan buenos. Además de eso, muchas veces las piezas de metal no las hacía la misma persona, no las cortaba la misma persona. Si bien las cintas maestras eran las mismas, pero los cortes de metal no los hacían igual, no eran las mismas personas. Hay algunas que son más buscadas que otras, hay algunas ediciones que pueden valer cientos hasta miles de dólares de Led Zeppelin, porque es una banda muy querida y muy coleccionable de época, pero también hay algunas otras versiones de época que no valen mucho dinero, que valen casi lo mismo que una edición original. Mi recomendación es ser muy cuidadoso con las versiones originales. Yo las que tengo suenan muy bien, pero sé que no siempre es así. Hay que leer, hay que informarse, hay que buscar. Por lo menos en cuanto a las versiones inglesas y norteamericanas, la gran mayoría son relativamente buenas. No valen todas lo mismo, pero son buenas. Pero hay que buscar, es mi recomendación. Al haber salido estos de aquí, los CDs que ya les enseñé, Jimmy Page, ya esto iba un poco, ¿no? que me perdí un poco, pero Jimmy Page siempre se preocupó mucho del sonido. Él era productor, a su vez, de Led Zeppelin, y él además desarrolló una serie de técnicas de producción, de grabación, que hasta el día de hoy se siguen utilizando, que fueron cosas que a él se le ocurrieron para que algo suene de una manera. Y se siguen usando hasta el día de hoy, se siguen estudiando en las universidades, en las escuelas de audio, se siguen estudiando hasta el día de hoy. Cosas que él instauró y que ahora son parte de la industria musical mundial. Por lo tanto, no es descabellado pensar que él, siempre que ha remasterizado el catálogo de Led Zeppelin, lo ha hecho bajo una visión muy propia. Él siempre ha confiado mucho en su criterio, no se ha reeditado demasiado bajo otros estándares. Quiero decir, él siempre ha tenido que revisar o tener la última palabra, a diferencia de con otras bandas que finalmente ellos firman un papel y se encargan otras personas y la discográfica lo hace bien o lo hace mal y qué sé yo. No, en este caso no sucedió así. Él se encargó siempre de hacer esto. Entonces, ya llegados, bueno, me parece que esto debe haber sido el 2015, me podrán corregir ahí más abajo, entre 2015 y 2017, por ahí, se relanzó todo el catálogo de Led Zeppelin, se fue relanzando poco a poco, primero los 3 primeros discos, luego los 3 siguientes y así sucesivamente, y se relanzó por supuesto en vinilo también. ¿Cómo sabemos que es una de estas tandas de esta última remasterización hecha por el mismísimo Jimmy Page? Porque todas tienen un sticker aquí, o acá, en alguna de las esquinas tienen algún sticker en donde sale alguna información y sale un código de barras, y además porque todas tienen este pequeño sello brillante, que no sé si se puede ver ahí, holográfico, holograma, no sé cómo le dicen a esto, con el símbolo de Swan Song, el símbolo de la discográfica de Led Zeppelin. ¿Qué puedo decir de estas? ¿Valen la pena? ¿No valen la pena? Miren, hay algo que es muy cierto. Los discos de Led Zeppelin de por sí siempre han sonado bien, y eso es una verdad. Esto no se ha hecho 100% analógico, por más de que Jimmy Page es un purista y por más de que Jimmy Page es un perfeccionista, y que además él siempre ha dicho que el vinilo es su único formato, es el único formato en el que él siempre pensó, nunca pensó en el CD, nunca le gustó el MP3, él siempre siguió escuchando vinilos. Pero aún así esto no se hizo de forma analógica, se copiaron las cintas maestras al digital y se hizo de forma digital. Claro, Jimmy Page supervisó todo el proceso, él mismo se encargó de las remasterizaciones, no sé hasta qué punto, seguramente con algunos ingenieros, pero él fue el que firmó esas remasterizaciones. Y hay que entender que Jimmy Page es un hombre que tiene más de 70 años, que su oído ha sufrido el desgaste natural de un hombre de 70 años, y ni siquiera el natural, porque él ha estado acostumbrado a grandes presiones de decibelios dentro de su carrera, de su trabajo, que era ser guitarrista de la banda de rock más grande del mundo.
Y después también, por supuesto, además de múltiples cosas, de múltiples excesos y qué sé yo, hay que entender que los oídos de Jimmy Page no son los oídos de Kevin Gray, no son los oídos de Bernie Grundman, no son los oídos de los mejores ingenieros de mastering del mundo. Sin embargo, son los oídos que crearon el sonido de Led Zeppelin. Entonces, creo que hay que hacer un pequeño balance ahí. En líneas generales, estas ediciones suenan bien. Hay gente que dice lo contrario, hay gente que dice que hay ediciones que suenan mejor. Es cierto, en los años 2000 se hicieron unas versiones que no fueron supervisadas por Jimmy Page. Se cedió los derechos a una discográfica o un sello que se llama Classic Records, o se llamaba Classic Records, que ahora es parte de Analog Productions, de dueño Chad Kasim. Y me parece que lo cortó Bernie Grundman. Se dice que esas son las mejores versiones hechas de la discografía de Led Zeppelin, que eso suena increíblemente bien. Sin embargo, son inconseguibles. Ese catálogo no se ha vuelto a reeditar, ya no por Classic Records, porque Classic Records ya no existe, pero tampoco por Analog Productions, porque Jimmy Page se encargó de volver a hacer esto. Así que es muy difícil que eso suceda. Ya esas licencias se vencieron y es muy difícil que Jimmy Page vuelva a ceder esas licencias cuando acaba de hacer el trabajo él mismo. Y son inconcebibles, valen cientos de dólares, así que no es una realidad. Pero, ¿qué se puede conseguir el día de hoy? Se pueden conseguir versiones de época baratas, no necesariamente en buen estado, y se puede conseguir esto. ¿Vale la pena tener esto? Yo creo que sí. A mí lo que más me gusta de estas ediciones, primero es que conservan el arte original, el arte perfectamente reproducido. A ver, vamos a ver si podemos ver este de aquí. Claro, el color de repente se ve un poquito más gastado, pues, ¿no? Se ha retocado de forma digital, acá lo podemos ver. Este arte hermoso, ¿no? El Led Zeppelin 2, qué disco este, ¿no? Es tremendo. Pero podemos ver que se ha respetado el arte en todas las versiones que tengo. No tengo todos los discos, pero... O sea, tengo todos los discos, pero entre discos de época, ediciones de época y ediciones nuevas. Y además, algo que es muy bueno también, es que estos discos están prensados en Optimal, en Alemania. Así que vienen con estas bolsitas de buena calidad. El disco es de 180 gramos, está bien prensado. Yo nunca he tenido problemas con Optimal, lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y el disco suena bien, suena como tiene que sonar. Ahora, yo no he podido hacer, como ya les dije, comparativas diferentes sobre las ediciones, así que es difícil saber. Por ejemplo, tengo un Houses of the Holy de época que suena excelentemente bien, ya lo vieron. Pero no lo puedo comparar con un Led Zeppelin 2 porque son discos totalmente distintos, que se grabaron diferente, que suenan diferente. Entonces no tengo un Houses of the Holy actual. Pero en el caso de este álbum, sí. En el caso de Led Zeppelin 3 tengo una versión de época. Esto es del año 71, si no me equivoco. Es un Led Zeppelin 3 norteamericano, edición original. Está un poquito gastado, sí, es cierto. Pero también me compré la reedición. Podemos ver que acá está el sticker también. ¿Y por qué me compré la reedición? Me dicen, José, ¿por qué te compraste la reedición si ya tenías el original? Bueno, porque en este caso me compré la versión deluxe que venía con 2 long plays. Y eso es algo muy interesante, sobre todo con todas estas remasterizaciones que ha hecho Jimmy Page. También en vinilo están en las versiones deluxe, digamos, ¿no? ¿Por qué me interesaba tener esta versión deluxe? Por un tema en particular, por Since I've Been Loving You, el mix que hay acá en la versión deluxe, que no tiene tantos efectos, no tiene reverb y es una toma diferente de la voz de Robert Plant. Es increíble. Cuando yo la escuché por primera vez que recién salió, la escuché en streaming, por supuesto, me quedé helado. Fue increíble. Así que lo quise conseguir y lo conseguí. Pero esto me dio la oportunidad de poder comparar el álbum original o la remasterización, esta nueva, 2014 es esto, ya, ahí está el dato que me faltaba, año 2014, y la versión del año 71 original. ¿Qué puedo decir acerca de esa comparación? Lo he dejado ya en Instagram en algún momento, pero debo decir que la comparación me sorprendió, no es tan mala. La remasterización de Jimmy Page es buena, es correcta. Es cierto que está cortado un poquito más alto, es cierto que está un poquito más comprimido y esto es natural en los procesos digitales. El digital siempre tiende a comprimir un poco y tiende a comprimir porque no hay ruido,
tiende a comprimir porque la señal a veces es muy baja, entonces cuando se convierte se sube un poco, se comprime un poco para que se pueda entender. Y esta compresión hace que se pierda un poquito de rango dinámico, pero estamos hablando de poco. Ya en la actualidad, cuando se hacen las cosas bien en esos traspasos, y ya lo he dicho en algunos otros videos, de de analógico a digital, se pueden conseguir cosas interesantes, y en este caso es una de esas cosas interesantes. Suena muy parecido, ¿sí? Suena muy parecido, así que yo la recomiendo mucho, porque es un disco bueno, que suena bien, ¿no? Y que se merece, que además, a ver, en Europa estos discos valen 15 euros, porque están prensados en Optimal, ¿no? En Estados Unidos valen un poco más y en América Latina lógicamente valen más, pero si consiguen por ahí alguna web europea o están en Europa o qué sé yo, son discos muy baratos. Y son discos que vale la pena comprar, que suenan bien, que están bien hechos, que Jimmy Page, gracias al cielo, sigue vivo para poder seguir teniendo control sobre este material. Y así que vale la pena. Yo tengo la suerte de tener muchos de época porque Led Zeppelin era una de mis bandas favoritas cuando empecé a escuchar. Es una de mis bandas favoritas, pero además era sobre todo cuando empecé a coleccionar discos de vinilo y traté de conseguir todos los que pude. Y suenan muy bien, lógicamente, todos los que tengo, pero los que no pude conseguir, como el Zeppelin 2, el Zeppelin 4, que eran discos muy difíciles en ese momento, suenan muy, muy bien en las remasters que compré. Son muy baratos y además están nuevos, prensados en Optimal, 180 gramos. No sé qué más se podría pedir. Voy a hacer un pequeño extra en este mismo video y les voy a enseñar dos versiones que son muy interesantes. La primera versión es esta de aquí, que es The Song Remains the Same, o la canción sigue siendo la misma, en la traducción en español, que era lo que salía en la época. Esta es la nueva remasterización del año 2019, si no me equivoco. Esta es una de las últimas remasterizaciones dentro del catálogo de Led Zeppelin. Y, por ejemplo, en el caso de este disco, el CD que yo tuve originalmente, que ya está prácticamente destruido, sonaba muy bien. Siempre recibí los comentarios de que el vinilo original no sonaba bien, que sonaba feo, que la tecnología no permitía que un disco en vivo de tal envergadura sonara bien, pero se sacó igual. Y además que no estaba completo, le faltaban muchos tracks. Era un disco doble en ese momento. Esos tracks se encontraron, se remasterizaron en los años 90 y sonaban muy bien. Y luego se saca una remasterización, me parece que por el año 2013 o algo así, un poquito antes de empezar la remasterización de toda la discografía. Jimmy Page lo saca en una, él mismo lo supervisa además, en una caja parecida a esta de 4 discos de vinilo, pero comete un error imperdonable, que es separar el tema Dazed and Confused, que originalmente dura más o menos unos 28 minutos en el concierto, lo separa en 2 caras, lo cual es muy inusual porque estás escuchando la canción y de pronto se corta, tienes que pararte, quitar la aguja, cambiar de lado del disco, poner la aguja otra vez, escuchas un silencio, el dead wax, y recién empieza otra vez la canción, ¿no? Y esto realmente fue un error que no estoy seguro por qué lo cometieron, pero la gente se quejó mucho. Sonaba bien, pero la gente se quejó mucho. Y a raíz de eso, el año 2019 decide revisar otra vez todas las remasters y sacar esta caja ya con ese error corregido. Suena excepcional, también prensado en Optimal en 180 gramos, una caja hermosa, dura, es un poco cara. Además hay una versión extra que trae más cosas. Yo tengo la versión normal de 4 discos de vinilo, pero la verdad que no podría estar más contento. Ya todas las nuevas ediciones de Led Zeppelin vienen con este pequeño sticker que podemos ver aquí. Y ya se reeditó todo el catálogo Zeppelin. Quiero decir, ya se reeditó este disco también, se reeditó las sesiones de la BBC, que era un disco que faltaba, que ahora salió un vinilo triple. Toda la discografía oficial, por supuesto. Se remasterizó también este álbum de aquí, que se llama How the West Was Won, que es un disco en vivo increíble de Led Zeppelin, de 2 conciertos del año 72, de la gira de Led Zeppelin 4. Y
La verdad que suena muy bien a comparación de la edición original del 2003, cuando se encontraron estas grabaciones. El 2003 era un año bien fastidioso para los CDs y para la industria en general, porque todo sonaba muy fuerte. Y eso fue lo que sucedió, así se cortó ese disco, así se hizo. Y eso está 100% corregido acá y en los CDs. Hay varios reviews sobre eso, pero todos en inglés en YouTube, así que lo menciono. Para cerrar este video que se extendió más de la cuenta, como siempre en Entre Discos, vayan sin miedo con las versiones de Led Zeppelin actuales. Las que puedan conseguir nuevas, consigan las nuevas porque son buenos prensajes. 180 gramos, los empaques están buenísimos porque simulan exactamente el empaque original. Suenan bastante bien, no suenan como un original, eso es virtualmente imposible, y no suenan mejor que el original tampoco, pero suenan muy, muy, muy bien. No tengan miedo, no se desesperen ni se endeuden por conseguir un original en vez de una reedición. Las reediciones están buenas y eso es. Así que si les gustó el video, denle like, suscríbanse, coméntenme lo que quieran, qué experiencias han tenido ustedes con la discografía de Led Zeppelin. Si de repente han tenido algunas dudas, si de repente tienen alguna duda y yo se los puedo absolver, me lo dicen en los comentarios, que los leo siempre. Les agradezco mucho, sigan escuchando música y nos vemos en un siguiente video.